Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Salvavidas para miles de trabajadores. Antes de finalizar este mes, las empresas deberán consignar a sus empleados los intereses de las cesantías. Días después vendrá el pago de las cesantías del año pasado. Esta noche nos acompaña Felipe Galvis, vicepresidente comercial de Porvenir S.A., para aclarar las dudas. Preocupación por los cambios al TLC. La Cámara de Comercio Colombo-Americana explicó hoy sus temores sobre unas nuevas reglas para solucionar controversias jurídicas entre inversionistas y los gobiernos de ambos países. Les contaremos qué responde el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. Y en la movida empresarial de hoy les traemos noticias sobre Terpel, que desde hoy brindará nuevos servicios de comidas en muchas de sus estaciones de una reconocida marca de hamburguesas. En minutos los detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que por estos días empieza a generar mucha expectativa entre los trabajadores colombianos. Se trata del pago de las cesantías y de los intereses de las cesantías, que de alguna manera aliviarán el bolsillo en esta época de poco dinero. Para aclarar las dudas sobre estos temas, saludo al doctor Felipe Galvis, vicepresidente comercial del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. Doctor Galvis, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. A usted por estar aquí. Doctor Galvis, ¿quiénes tienen derecho al pago de cesantías? ¿Qué tipo de trabajadores? ¿Con qué tipo de contratos? Henry, tiene derecho a las cesantías todos los trabajadores colombianos que tienen un vínculo laboral formal y que devengan un salario ordinario, es decir, que no devengan un salario integral. Tienen derecho a las cesantías en Colombia. Y recordemos que pues, las cesantías son una prestación económica de tremenda importancia social en Colombia, que tiene pues, un uso fundamental y es amparar a los colombianos en etapas de desempleo o que quedan cesantes, Henry. ¿Cómo sabe un trabajador cuánto aproximadamente le deben consignar por sus cesantías, doctor Galvis? Henry, es muy fácil. Las cesantías equivalen a un salario por cada año trabajado. Entonces, por ejemplo, si una persona se gana 3 millones de pesos en Colombia y trabaja un año completo, las cesantías a las que tiene derecho es a 3 millones de pesos. Y si no trabaja un año completo, serán proporcionales al tiempo trabajado durante el año en donde se causan las cesantías. Como usted sabe, doctor Galvis, hay muchos trabajadores que, además del sueldo básico, reciben, por ejemplo, comisiones, viáticos, algunas otras prestaciones. ¿Esas cosas también ayudan a elevar un poco el valor de las cesantías que debe recibir o no? Todo concepto, Henry, que se considere salario entra dentro de la liquidación de las cesantías. Y cuando ese salario es variable por concepto de comisiones, por ejemplo, en las áreas comerciales, pues que es muy común, la base de la liquidación es el promedio salarial de los 12 meses del año o del tiempo trabajado, dependiendo si es proporcional o es para el año completo. Entonces se tomará el promedio de todos los devengos mensuales del periodo en donde se liquidan las cesantías, Henry. ¿Y esas cesantías cuándo las deben pagar? ¿Eso el trabajador puede decir, consígnemelas en mi cuenta de nómina o a dónde se le deben enviar? Bueno, ahí depende del caso, pero lo tradicional es que las cesantías para un trabajador activo se deben consignar entre el 1 de enero y el 14 de febrero de cada año en un fondo de pensiones y cesantías autorizado para administrar estos ahorros de los colombianos. La única excepción es en el caso donde un trabajador termine su vínculo laboral, el empleador le debe cancelar las cesantías causadas por el año o proporción del año trabajado en el momento de pagar la liquidación del trabajador en el evento de la terminación del contrato. O sea que las empresas tienen, bueno, mes y medio desde que empezó el año para consignar esas cesantías. Si llegaran, por ejemplo, a dejarse pasar de la fecha para consignar, ¿eso puede acarrear algún tipo de sanción a la empresa? De acuerdo, Henry. Lo que hemos visto normalmente es que los empresarios son muy juiciosos y muy responsables en el pago de esta prestación económica, que como lo decía, tiene una importancia social muy importante para los trabajadores colombianos y sus familias.
pero si por alguna razón un empresario, un empleador, no realiza el pago oportuno, tiene claramente una sanción y una mora que debe pagar al trabajador y equivale a un salario trabajado, a un salario por cada día de mora que tenga pasado el 14 de febrero. Entonces, pues es una sanción importante. ¿Tiene por ahí en la cabeza de pronto alguna cifra que nos refleje cuánta plata se consigna cada año por este concepto de las cesantías en los fondos privados o al menos en Porvenir? Claro, claro que sí, Henry. Para una referencia, el año pasado, 2024, en la temporada de cesantías se superó los 10 billones de pesos recaudados en todos los fondos que administramos pensiones y cesantías, incluyendo el Fondo Nacional del Ahorro y obviamente Porvenir. Y de esos 10 billones, más o menos 5 billones y medio fueron acreditados en Porvenir como fondo administrador de cesantías. Doctor, digamos las causales o más bien los motivos, los propósitos para los cuales un trabajador podría retirar o hacer retiros parciales de sus cesantías, ¿han cambiado, se han extendido o siguen siendo los mismos que se han mencionado en otros años? Siguen siendo los mismos, digamos, son los que prevé la ley colombiana, Henry. El principal, digamos, uso de las cesantías y la razón de ser es prevenir que un trabajador quede desamparado económicamente en los momentos de desempleo o de quedarse cesante en términos laborales, pero también la ley prevé que se pueden utilizar para dos fines muy importantes. El primero, fin educativo, para hacer pago de matrículas, para estudio propio o de los familiares directos del trabajador, o para efectos de vivienda, para compra, construcción o mejora o realizar mejoras en la vivienda de los trabajadores. Son los dos escenarios en donde de manera excepcional se pueden hacer retiros parciales sin necesidad de que haya terminado el contrato laboral del trabajador. De cada 100 trabajadores, aproximadamente, ¿cuántos dejan sus cesantías allí guardadas en el fondo? Me imagino que eso también rentan y se van creciendo ahí, digamos, gracias a la rentabilidad de los fondos. Sin duda, digamos que la estadística está más o menos que más uno de cada dos trabajadores deja sus aportes que realiza el mismo año o que realizan los empleadores en nombre suyo durante el año. Y claramente los recursos que permanecen en el fondo y no son retirados para estos fines que ya mencionábamos, están invertidos y generan unas rentabilidades, unos rendimientos para los trabajadores colombianos para seguir engordando esos ahorros para futuros usos, bien sea para amparar un momento de desempleo o para los fines de vivienda y educación que hablábamos. Existen, digamos, como dos portafolios en los cuales esos recursos se invierten en un fondo de pensiones y cesantías, un fondo de corto plazo, si el trabajador espera hacer uso de esos recursos en un periodo corto de menos de 6 meses para fines como vivienda o educación, o si el afiliado quiere dejarlos para un objetivo de mayor largo plazo, existe el portafolio de largo plazo que tiene unas expectativas de rentabilidad mayores. Entonces depende de la decisión del afiliado y de cuál es el uso que quiera darle a sus cesantías en el corto o en el largo plazo. Hay otro pago relacionado, doctor, que es los intereses a las cesantías. ¿Esto cuánto dinero es y cuándo se debe entregar? Y en este caso, ¿a quién se le pueden entregar? En este caso, sí, al trabajador directamente. De acuerdo, Henry. En ese caso, los intereses de las cesantías sí son un recurso que se le puede o que se le debe entregar directamente al trabajador. Se debe hacer a más tardar el 31 de enero del año siguiente, digamos, a la causación de las cesantías. Corresponde al 12% del valor de la liquidación de las cesantías. Entonces, para el mismo ejemplo que hacíamos, si un trabajador gana o tiene un salario de 3 millones de pesos, trabajó todo el año, por lo tanto la liquidación de sus cesantías asciende a 3 millones de pesos, los intereses serían equivalentes a 360.000 pesos y el empleador se los debe pagar a más tardar el 31 de enero del año en donde se pagan las cesantías. Pues doctor Galvis, muchísimas gracias por ayudarnos a aclarar las dudas que tienen las personas, los trabajadores colombianos sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. No, señor, muchas gracias por la invitación, Henry. A usted, doctor Galvis, es el vicepresidente comercial del Fondo Porvenir. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, hay un nuevo reporte del DANE sobre el comportamiento de la industria y del comercio. Ya viene Víctor Grosso con esa información. Ya nos vemos.
Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora me complace darle la bienvenida a don Víctor Grosso, que está de regreso después de unas muy merecidas vacaciones. Don Víctor, bienvenido a Signo Pesos. Muchas gracias, don Henry. ¿Cómo ha estado todo por acá? Muy movido bien. el año, arrancando. Nos hizo mucha falta usted, don Víctor. Muchas gracias, a ustedes también me hicieron mucha falta. Bueno, tendremos como siempre un reporte diario de don Víctor. En este caso va a ser sobre el DANE, ¿no? ¿Por qué? Porque reveló hoy las cifras más actualizadas de dos de los sectores más importantes de la economía con corte a noviembre del año pasado. Ya arrancamos un nuevo año, pero muchos de esos datos pues todavía tienen algún rezago porque hay que recolectar la información, compilarla e ir publicando periódicamente las cifras más fresquitas. Y las más fresquitas frente a la industria manufacturera y frente al comercio las conocimos hoy y tienen que ver con corte, o el resultado está cortado en noviembre del año pasado. El balance es agridulce, Henry, y ya le digo por qué. Empecemos por la parte agria, por la parte un poco amarga, y tiene que ver con la producción de la industria manufacturera, que es un sector que desde la fuerte desaceleración de la economía del año 2022 todavía sigue estancado y no muestra señales muy fuertes de reactivación. En noviembre, la producción de la industria manufacturera cayó 0,8% y durante el año corrido hasta noviembre la disminución es de 2,4%. Los sectores que el año pasado hasta noviembre más han caído en su producción tienen que ver con el sector automotor, producción de vehículos y motos, producción de autopartes, producción de carrocerías, un sector que pues digamos en la parte final del año pasado en ventas sí empezó a repuntar, pero en términos de producción se vio muy afectado. Recuerde usted que se cerró inclusive una planta muy famosa el año pasado. Lo que estaban aquí en la vendiendo capital de pronto eran inventarios que ya tenían. Y pues productos y vehículos importados también. Veamos ahora sí la parte dulce, la parte buena, y la verdad muy buena, y esta es una señal muy positiva de reactivación en la economía, tiene que ver ya con el sector del comercio. Las ventas de los comerciantes minoristas crecieron muy fuerte en noviembre, ya un poco jalonadas por la temporada navideña, 10,4%. La verdad, desde mediados del año, desde la Copa América, el sector comercial empezó a tener un mejor desempeño. Año corrido, crecimiento 1,4%. Hasta noviembre del año pasado, estos son los sectores que más crecieron. Equipos de sonido y televisores, seguramente muy asociados con los eventos deportivos, este subsector del año pasado. Informática de uso personal, aquí están los dispositivos móviles, por ejemplo, 11,3%. Y electrodomésticos y muebles con un crecimiento de 8,3%. Hay analistas que dicen que estos dos sectores tienen una relación muy fuerte, ¿no? En algún momento las ventas del comercio van a generar una mayor producción de la industria. Es posible que el comercio, tarde o temprano, termine de jalonar a la industria, pero veremos qué pasa en los próximos meses. Ojalá se siga consolidando esa recuperación. Don Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y en la movida empresarial de hoy les traigo noticias de estas dos compañías, Terpel y Burgers Home, que acaban de firmar una alianza. Desde hoy, Terpel, la distribuidora de combustibles, tendrá en sus estaciones, en muchas de sus estaciones, un punto de home burgers tras la alianza con Altoque. Mediante esta alianza esperan abrir 10 puntos inicialmente este 2025 en las principales estaciones de Bogotá, Cartagena y Barranquilla. El concepto del nuevo servicio es Fast Casual, una tendencia que combina rapidez con calidad. Con esa propuesta los viajeros podrán disfrutar de las hamburguesas de home burgers mientras recorren las vías del país. Colombia y Estados Unidos acordaron introducir algunas aclaraciones jurídicas al Tratado de Libre Comercio desde 2012, que fue firmado en ese año. La llamada nota interpretativa tiene que ver con la seguridad jurídica de las inversiones de empresas en ambos países. El acuerdo generó molestia y algunas preocupaciones en gremios económicos y entre congresistas porque no fueron consultados. El acuerdo alcanzado modifica el capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos y en esencia lo que hace es limitar el derecho de las compañías e inversionistas de cada país a impugnar o demandar decisiones del gobierno del otro país cuando les resulten injustas o afecten sus derechos. Según el Ministerio de Comercio de Colombia, este cambio es beneficioso para el país. Ese Tratado de Libre Comercio de ahora en adelante se va a interpretar de una manera mucho más favorable a los intereses del gobierno colombiano, del Estado colombiano, de la gente de Colombia que antes. Explica el ministro que este acuerdo protege el derecho del gobierno a emitir nuevas regulaciones en cumplimiento de sus políticas, por ejemplo, en lo relacionado con protección del medio ambiente. Estas cláusulas del TLC se han interpretado a veces excesivamente a favor de algunas empresas que luego van y demandan al Estado
colombiano ante tribunales de arbitramiento internacional, y no somos solo nosotros, la República de Colombia, quienes nos vemos afectados por esto, sino que también se ve afectado el mismo gobierno de Estados Unidos frente a potenciales demandas de empresas colombianas. Pero otra cosa piensan algunos gremios económicos. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Colombo-Americana advierte que estos cambios afectan las reglas del juego para las compañías, pues verán mayores riesgos a la hora de hacer sus inversiones en el otro país. Se está delimitando lo establecido en el acuerdo comercial y las acciones que podrían determinarse para que un inversionista, si invierte en Colombia, pueda tener unos derechos que ya tenía, como las expectativas legítimas, se les está quitando. Además, advierte que este acuerdo debió ser consultado con las empresas y su aprobación final debió pasar por los congresos de ambos países. Se está extralimitando y que es sustancial esos cambios, lo cual debe llevar a un proceso que es a través de los congresos de los países, tanto de Colombia y de Estados Unidos, para hacer los cambios que se están proponiendo. Algo parecido creen los congresistas colombianos. Algunos planean ya interponer una demanda de nulidad en contra de esta nota interpretativa porque no fue sometida a aprobación legislativa. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Los siguientes países son los que tienen un mayor número de restaurantes McDonald's. Estados Unidos, donde hay 13.449. En China, curiosamente, 5.903 es el segundo país. Japón, 2.982. Francia, 1.559. Y Canadá, 1.466. Como referencia, en Colombia hay alrededor de 80 locales de estos abiertos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.